día mejor. Oigo una voz sobre la montaña, dice prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Maravilloso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por una oportunidad más que tú nos das en esta preciosa mañana. Señor, nos rendimos ante tus pies, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que sin ti nada somos, Señor. Si estamos aquí es porque tu misericordia ha sido grande con nosotros, tu amor. Señor, sin duda alguna, tu palabra nos dice que tú eres bueno, y eso nosotros lo podemos asegurar, Señor, que tú eres bueno. Cuando tu palabra nos dice que nosotros somos pecadores, el castigo eterno es el que merecemos. Sin embargo, tu paciencia es la que prolonga el tiempo y no somos castigados inmediatamente, sino que le das tiempo al hombre para que proceda al arrepentimiento y se vuelva a ti. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, porque tú cada día le das la oportunidad a la humanidad para que sea salva, para que te conozca. Y por eso es que tú permites que aún se siga predicando tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar en este lugar y poder proclamar tu palabra. Señor, solamente nos queda alabarte y bendecirte, exaltarte, Señor, honrarte con nuestras vidas. Señor, llegará el día en el cual estaremos delante de tu presencia y nos rendiremos y cantaremos y te alabaremos por la eternidad. Gracias te damos porque sin merecerlo, tú nos has dado salvación y vida eterna por medio de tu Hijo amado Jesús, quien nos sustituyó en la cruz del Calvario, sufrió por nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre para darnos vida, para perdonar nuestros pecados. Te agradecemos, oh Dios, por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Permítanos poder, Señor, meditar un momento en tu palabra. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos utilices como un medio. Glorifícate en esta mañana. Que tu palabra, Señor, sea bendecida por ti mismo en esta mañana. Amén. Amén. Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Esta es la edición del programa Dios habla hoy aquí en Radio Iximché. Aquí conmigo están nuestro hermano Felipe Sacul de la Iglesia Roca de Vida, y también está un querido hermano llamado Benjamín detrás de las cámaras, ¿verdad? Que el Señor bendiga a Benjamín, que se está incorporando ahí juntamente con Cristian Ortiz en la
en la programación de Dios Habla Hoy. Mandamos saludos a todas aquellas personas que nos están sintonizando en las diferentes ciudades, pueblos, aldeas de nuestra querida Guatemala, donde llega la señal de Radio Ximché. Mandamos saludos a nuestros queridos hermanos de Santo Domingo, Xenacoj, aquellos que escuchan Radio Ximché y también escuchan el programa Dios Habla Hoy. Que el Señor les bendiga y les continúe siempre bendiciendo. En esta mañana queremos ya iniciar hablando acerca de la carta que hemos venido hablando ya un año, Felipe, medio año. Principio de medio año, medio año llevamos con la carta de Santiago y hemos avanzado hasta el versículo 17 más o menos. Capítulo 1, versículo 17, sabemos de que Dios tiene mucho que decirnos en esta carta, que es una de las cartas prácticas de llamada de las cartas generales. Y estamos aquí, pues vamos a iniciar una vez más, ya oramos al Señor. Y usted que está en casita, si usted tiene una Biblia, tome un lapicero o una hoja ahí para poder seguir con el tema. Nosotros hemos venido hablando acerca de las tentaciones, de las pruebas, de las tentaciones. Y bueno, ahorita estamos en un punto donde el hermano del Señor, el apóstol Santiago, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Imagínate eso, y eso es lo que estábamos empezando a tratar la semana pasada, y cuando vimos ya se nos fue el tiempo. Ahorita esperamos que lo tratemos un poquito más, y que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos al programa Dios Habla Hoy. Queremos decirles también que ustedes pueden sintonizar este programa en diferido a través de la página Héctor Bacajol en YouTube. Ustedes quieren conocer al hermano Felipe Sacul, pues ustedes métanse ahí a la página de Héctor Bacajol y ahí van a ver a él cómo es él. Ahí trae su camisita formal de la iglesia Roca de Vida, así promocionando la iglesia, ¿va? Entonces, no, pero eso es bueno, ¿va? Que si se promocionan la Coca-Cola, ¿y por qué no vamos a promocionar nosotros la iglesia, verdad? La iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ahí ustedes, entonces vamos a invitarles a que se suscriban al canal de YouTube, Héctor Bacajol, y ustedes puedan ver en diferido, porque no lo transmitimos en vivo, pero ya a partir de la tarde, mañana, ya pueden ver esta predicación o esta meditación de la palabra de Dios que pasa en Radio Ximché a las 7 de la mañana. Ya ustedes lo pueden ver ya mañana por la tarde, por la mañana, ya editado, ya en ese canal, y ustedes pueden ver ahí a los moderadores o a los panelistas, dijera Germán. Entonces, que el Señor les bendiga, y vamos a dejarle tiempo ya a Felipe, porque él es el que nos va a introducir al tema en esta mañana. Hermano Felipe, buenos días Benjamín, que el Señor les continúe bendiciendo. En esta mañana ya iniciar retomando el tema que hemos estado hablando durante ya meses. El Señor en su misericordia nos ha permitido poder estudiar un poquito más a fondo lo que es la epístola de Santiago, porque cuando uno lo lee y muchas veces se queda con muchas interrogantes, pero Dios nos permite primero prepararnos y luego poder compartir con cada uno de ustedes. Y en el contexto del versículo 17 de Santiago 1, mirábamos nosotros que el hombre fácilmente puede culpar a Dios por haber pecado, por haber fallado, y atribuirle a Dios la tentación, pero ya vemos nosotros que en el versículo 16, cuando Santiago dice: amados hermanos míos, no se equivoquen, no erréis, porque de Dios
solamente puede venir todas las cosas buenas. Por ejemplo, ya la semana pasada nosotros mirábamos cuando decía toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dijimos que la palabra dádiva, esta primera palabra que nosotros vemos, denota el acto de dar, y la segunda, el don, es el objeto dado. Entonces, todo lo incluido en la generosidad de Dios siempre es adecuado y siempre es completo. Por eso dice toda, es completo y es beneficioso para nosotros. Entonces no podemos nosotros venir y culpar a Dios de que de Él provenga algo malo, sino que al contrario, de Dios podemos nosotros esperar todo lo bueno, porque sabemos que la palabra de Dios nos dice de que Dios es bueno. ¿Y cómo podemos nosotros entonces venir y decir que de Dios puede venir algo malo? Y dábamos el ejemplo, yo me acuerdo que en esto quedamos la semana pasada en Mateo 7, 11, 7, 9, 10, 11, en donde nos da un ejemplo muy claro, y el Señor nos dice en Mateo 7, 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sea, dice, hermano Héctor, si tu hijo te pide pan, tengo hambre, papá, yo quiero un pan, estarías, o sea, ¿qué corazón tendrías? ¿Acaso le darías una piedra? Dice el versículo 10, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? El 11, pues si vosotros, escuchemos esto, pues si vosotros, siendo malos, si vosotros, dice la palabra de Dios, siendo malos, saben dar buenas cosas, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. El argumento del apóstol Santiago recae en eso, pues, cabalmente en eso, porque por una parte él está argumentando en su tesis, dice él, que Dios no es fuente del mal, ¿sí? Amén. Como muchas personas en diversas circunstancias muy fácilmente le atribuyen a Dios una forma de, tal vez cayeron en alguna situación difícil y dicen, si Dios existiera, si Dios aquí, pero en realidad no es Dios la fuente del mal. Atribuirle el mal a Dios. Atribuirle el mal a Dios es algo común de los seres humanos también. Pero aquí Santiago dice, no os engañéis. Dios no es fuente del mal, sino que por el contrario, él empieza a decir cómo es Dios acá. Y en este versículo, Felipe, a mí me impacta, porque ¿por qué es que el apóstol Santiago empieza a decir que, dice acá en el versículo 17, con lo que estaba diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿va? Pero antes en el 16 dice, no os engañéis, amados hermanos míos. O sea, tener una idea errada de Dios nos da una forma, una vista, una cosmovisión de Dios, y que puede ser errado, porque ¿cuántas personas dicen Dios es malo? Qué palabrota, hermano. Cosmovisión. Una forma de ver las cosas, pues esa es la forma. Entonces, miramos allí de verdad que la forma que te hagas, la idea que te hagas de Dios, esa es la forma que vas a ver a Dios. Pero muchas de esas personas, aún en la iglesia cristiana, en aquella época, cuando la iglesia estaba creciendo, la iglesia primitiva, ya habían personas que se hacían una idea de que Dios era malo, ¿ya? Y entonces viene Santiago y les dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero
como ya decías, Felipe, argumentando las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 7, ¿verdad? 9, Mateo 7 dice, Él apela a nuestra propia naturaleza, pues, a nuestra propia naturaleza. Nosotros somos malos, de verdad, pero como papás, si tenemos la posibilidad, si tenemos un recurso económico, nosotros, si alguien de nuestros hijos nos pide tal vez un banano, un panito, o qué sé yo, nosotros tratamos la manera de dárselo. ¿Por qué? Porque sabemos de que ellos dependen de nosotros. Tenemos, intrínsecamente podemos decir, o sea, interiormente sabemos que Dios nos ha dado esa responsabilidad de tener que velar por nuestros hijos. Eso lo sabemos por naturaleza. Eso no necesitamos tener un doctorado para entender eso. Hasta aquella persona que tal vez no tiene ningún grado académico sabe que es responsable de sus pequeños hijos. Obviamente eso no lo eximen de que sea con todas sus acciones sea bueno, ¿va? Pero está hablando de que a sus hijos lo va a hacer, los va a tratar de la mejor manera en este campo, ¿va? Entonces a eso apela el Señor. Imagínate, si el ser humano es así, imagínate cómo es Dios, que dice acá en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Vale. Entonces, si es buena y perfecto, entonces la fuente, ¿cómo tendría que ser? ¿Ya? Sí, igual viene a mi mente cuando Jesucristo habla de ningún árbol bueno jamás dará frutos malos, y el árbol malo jamás dará frutos buenos. O sea, si vemos nosotros el carácter de Dios, los atributos de Dios, o sea, la esencia de Dios, que es bueno. Ajá. Dios es amor, su esencia pura. No podemos nosotros esperar o atribuirle a Dios que de Él venga algo malo. No, sino que claramente dice que en el versículo dice, no se equivoquen si ustedes piensan de esa manera de que de Dios viene algo malo. No es así, porque ya aclara en el versículo 17 cuando es toda buena dádiva, o sea, todo don perfecto. Lo que está tratando de decir aquí, que todo, o sea, comprende la totalidad de algo que equivale a una donación. Por tanto, está diciendo que toda buena donación, que comprende tanto el acto de dar como lo que se da. ¿De dónde se origina esto? Solamente de Dios. O sea, nosotros podemos esperar todo lo bueno de Dios. O sea, de Dios no podemos esperar nosotros nada malo. ¿Por qué? Porque de Dios no puede provenir nada malo. Entonces, este es el resultado del carácter de Dios, que solamente Dios puede dar buenas cosas. Nosotros podemos esperar de Dios buenas cosas. Nunca esperemos nosotros algo malo de Dios. Porque me impacta lo de Mateo 7, cuando dice, ustedes siendo malos. La realidad es eso, o sea, la naturaleza pecaminosa del hombre. Realmente vemos en los registros de la palabra de Dios el hombre cómo es. Porque desde la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado, entró la muerte, el hombre se contaminó. Ya en Romanos 5:12 dice que cuando Adán pecó, entró la muerte, entró el pecado y se extendió a toda la humanidad. O sea, esa es la fuente. Si ellos pecaron, ellos se contaminaron, nosotros estamos contaminados. O sea, aunque nadie lo quiera decir. Solo que la diferencia que nosotros tenemos, la gracia y la misericordia de Dios, la justicia de Dios es la que cubrió nuestros pecados. Amén. Pero en realidad la naturaleza pecaminosa es que todo ser humano es pecador y es malo. Entonces dice, ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que quede claro esto en esta mañana, mis amados hermanos.
De Dios no puede salir nada malo, nada malo. Esta es una de las características, Felipe. Es una de las características que Santiago nos hace ver de Dios. La Biblia está completamente repleta de las características de este Dios al que predicamos. Y entre las características, si tuviéramos aquí una clase de teología sistemática, podríamos decir que Dios es bueno. ¿Y qué es lo bueno? Que Él es la fuente de toda la clase de bondad que existe y no es la fuente de la maldad, no es fuente de nada malo. Entonces, a eso apela Santiago acá. Porque dice, cuando Él empieza a decir, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Imagínate, ahí entra la segunda cuestión que Santiago les empieza a hablar a los hermanos y les dice, bueno, Él no solamente es bueno, sino que tampoco Él cambia de parecer. Eso lo decíamos la semana pasada, Felipe, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando hacemos una transacción, un negocio o algo ahí, ¿verdad? Que tal vez vendemos un terreno y tal vez ya nos comprometimos con alguien a venderlo por cierta cantidad, bueno, una cantidad de X, 50,000 quetzales. Pero viene otro, mira, yo te doy 70,000. Entonces, muchas veces, por la cuestión de la codicia, o qué sé yo, de lo que hay en el corazón del hombre, digo, no me conviene más vendérselo a él, pero yo ya le di mi palabra al otro. Entonces, él viene y rompe ese contrato que ya había hecho con el otro. ¿Por qué? Porque le están ofreciendo más dinero. Entonces, él cambió de parecer. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un Dios de esa manera? Qué triste fuera, ¿verdad? Qué triste fuera que nuestro Dios fuera, que cambiara de parecer como los otros dioses de la antigüedad, ¿verdad? Que muchos les atribuían que a veces estaban enojados, a veces estaban así contentos, o a veces estaban durmiendo y todo, ¿va? ¿Qué tuviéramos nosotros hoy en día si tuviéramos un Dios que la Biblia dijera que Dios cambia constantemente de carácter? Entonces nosotros no tuviéramos ninguna seguridad, ninguna certeza de que podamos confiar en Él. Pero Santiago empieza a decir, no, Él es bueno y jamás cambia. Eso también en teología sistemática se llama la inmutabilidad de Dios. Bueno, tenemos que ver algunas cuestiones, porque ya tal vez hay algunos que tal vez que sí han estudiado la palabra, nos van a decir, bueno, ¿por qué decir no cambia? Pero el Señor Jesús vino aquí, tomó cuerpo, entonces, pero eso son cuestiones que en el plan del Señor se han venido dando. En esta naturaleza de Dios, estas cuestiones de las características eternas del Señor, y que algunas de estas nos ha regalado, por ejemplo, la bondad es una característica que Él ha puesto en nosotros, como Él dice, va, aunque todavía están afectados por el pecado, ustedes pueden ser buenos, ¿verdad? Y también acá, esta característica nosotros de la inmutabilidad, nosotros no la tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres cambiantes, somos como esos seres de luz. Aún las estrellas, dice, cambian su tonalidad, se envejecen y mueren, ¿va? Nosotros miramos eso, pero miramos acá que Dios no es así. La palabra de Dios dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación. ¿Y qué es lo que quiere decir eso, Felipe, cuando dice no hay cambio ni sombra de variación? Me imagino que tenés ahí tus notas para podernos explicar un poquito cuando dice aquí que no hay cambio ni sombra de variación en Él y que Él es el Padre de las luces, dice. Entonces aquí alude, ¿quién está arriba? Por ejemplo, en Mateo vimos 7 que, o sea, dice, si ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? O sea, habla de arriba. Ahora dice, desciende de lo alto. O sea, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Está hablando, aludiendo de que el regalo que Dios da es algo bueno. De origen celestial. De origen, es algo bueno, sin defecto, es algo perfecto, y su origen, pues podemos decir que es celestial. Lo que dice proviene de arriba.
Entonces su procedencia es celestial. Ya. Y si el origen de todo don perfecto, de toda buena dádiva, es Dios, es de Dios, entonces esto quiere decir que su procedencia, o sea, viene de allá arriba, sabemos dónde está, o sea, Dios está en todos los lugares, pero cuando habla de allá arriba, está hablando de donde está el trono de Dios, de allá arriba, de allá proviene todo lo bueno. Entonces, repetimos, no podemos esperar nada malo de Dios. Entonces, el que recibe el don es invitado a mirar hacia arriba. Ajá. El que recibe ese regalo maravilloso, ya vamos a ver nosotros en el versículo 18, cuando habla del regalo maravilloso que Él nos da, el nuevo nacimiento, que es perfecto, que no es incompleto, sino que es perfecto, es completo. Y entonces podemos ver nosotros aquí, que los dones que se presentan aquí, descienden de arriba, de Dios. El verbo implica también aquí un movimiento desde la presencia de Dios hacia la tierra. O sea, imaginémonos esto, que lo bueno, todo lo bueno que Dios da, desciende de allá arriba. O sea, hagámosle cuenta que desde la presencia de Dios viene hacia la tierra. Cada vez que antes nosotros, cuando no éramos cristianos, cuando comíamos, ni siquiera orábamos, no había, esta comida no me gusta, esto. Pero ahora cada vez que nos sentamos a la mesa, sabemos que Dios es el que permite que nosotros comamos nuestros frijolitos, la hierbita, y le damos gracias a Él, porque de arriba desciende, y le dimos gracias, Señor, porque tú permites que nosotros recibamos estos alimentos de una u otra manera. Dios nos da de comer, Dios nos nutre cada día, pero Él canaliza esos alimentos hacia nuestra mesa y de Él los recibimos. Sombra, ni mudanza, ni sombra de oración. Nos está hablando de una característica del Señor llamada inmutabilidad. En el versículo, ya en este versículo 17, se establece la inmutabilidad del Señor. O sea, ¿qué queremos decir con la palabra inmutabilidad? Por favor, hermano, estamos hablando de que Él no cambia en su naturaleza ni en su ser. Él sigue siendo el mismo. Por eso es que nosotros como cristianos podemos descansar en ese Dios maravilloso que no cambia. Jamás Él va a cambiar. Por ejemplo, si ha dicho Él que va a sostener a su pueblo, Él lo va a sostener. Si ha dicho que va a condenar al culpable, lo va a condenar también. No va a cambiar. No es como nosotros, que muchas veces somos alcahuetes, ¿verdad? Que alcahueteamos mucho a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero Dios no es así. Él no va a tomar al culpable por inocente, ni al inocente por culpable. Y si ha dicho, si ha dado promesas, Él va a hacerlas cumplir tal como lo ha hecho. Él es un caballero, Él siempre va a cumplir lo que ha dicho, y si ha dicho que Él no es la fuente de la maldad, pues la palabra de Dios no lo establece, y por eso es que Santiago también viene a hablar de esto. Ahí para esto Él empieza a dar un ejemplo, Felipe, acerca de los astros, las estrellas, el sol y todo, y los planetas que cambian, que se mudan. Y lo que viene, la idea griega es de esa palabra mudanza, es que se alternan en mosaicos, ¿verdad? Ustedes han visto hasta en ciertas épocas del año, cuando nos enfocan, los de la NASA nos enfocan a Saturno, se miran unos así colores bien hermosos, pero en otra época del año se miran de otro color el mismo planeta, ¿va? Entonces a eso se refiere cuando aquí el Santiago nos está diciendo que aún las mismas luces del cielo cambian, pero Dios no tiene ni una sombra de variación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos descansar en el hecho de que Dios jamás va a cambiar su parecer, su punto de vista. Él no puede volverse malo, ¿ya?
no puede volverse malo, Él es bueno, dice la palabra de Dios, y en su propósito siempre está con los seres humanos y lo va a cumplir, como decimos, Él es la fuente de las buenas dádivas, de los dones perfectos. Entonces nosotros somos criaturas suyas, y nosotros sí, aunque somos cambiantes, somos no estamos en la eternidad, Él no envejece ni se hace más joven, pero nosotros sí, pero podemos descansar en ese Dios maravilloso, que sí, Él tiene no tiene esa cuestión que nosotros tenemos, que somos sujetos a los cambios. Muy bien. Amén. Entonces, la palabra acá dice, queremos ir avanzando un poquito más, Felipe. Déjame, por favor, quisiera aportar un poquito aquí. Vale. Cuando habla en Santiago 1:17, cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto es lo que me estabas pidiendo hace un rato que explicara. La palabra Padre de las luces es una expresión antigua para aludir a Dios como el creador, Padre. Amén. Como el Padre, como el creador de las luces. Entonces, luces se refiere a los astros, como ya lo dijiste, el sol, la luna, las estrellas, como creador, porque en Génesis 1:14 al 19 claramente nosotros vemos cuando Dios dice que hayan lumbreras en la expansión de los cielos y separa el día y la noche. Entonces hay una referencia de que Dios fue quien creó los astros, las lumbreras, y por eso también dice en la antigüedad, Dios es luz. Así es, por supuesto. Entonces eso es lo que dice de Él, del Padre de la luz, o sea, el que creó los cielos y la tierra, el que creó el sol que usted ve maravilloso este día, la luna, las estrellas. De Él proviene todas las bendiciones, todo lo bueno que nosotros esperamos, o todo lo que nosotros recibimos de Él proviene del Padre de la luz, o sea, el creador del sol, de la luna, las estrellas. Y podemos ver nosotros, como dije, Génesis 1:14, claramente dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y entonces dice que se hicieron las lumbreras. Ahora la otra parte es, no hay mudanza ni sombra de variación, dice la siguiente parte, desde el punto de vista humano. Los cuerpos celestiales tienen diferentes fases, o sea, de movimiento y rotación. Por ejemplo, usted tiene en su calendario, dice luna llena, luna nueva, usted ve como que fuera una uñita de gato, luego ve la mitad de la luna. Son fases, cambian, como ya lo explicaste. A veces se ve todo redondo, que todo es luz, porque hay fases, hay rotación, hay cambio. Entonces, un día nosotros vemos la luna un cuarto menguante, una luna llena, un cuarto creciente. Entonces, cambia. La luna nueva. Pero dice que en Él, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Porque no se refiere a ese tipo de luz. Por supuesto. Pero estos son figuras que Santiago usa para que nosotros entendamos de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él vive en la eternidad, Él no cambia. Esa palabra inmutable lo que significa es que Dios no cambia. Él es bueno y seguirá siendo bueno. Dios en cambio sigue, o sea, podemos nosotros ver que Dios no cambia. Tengo algunas referencias aquí, hermano Héctor. Por ejemplo, Malaquías 3:6. Para todos los que nos están escuchando en esta mañana, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Una referencia de que Dios está hablando en su palabra, de que Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Habla de la misericordia de Dios. Al igual, primera de Juan 1:15 también dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es maravilloso poder meditar en la palabra del Señor y ver que podemos, o sea, que no hay ni una variación. No hay nada. Eso es lo que está diciendo. Eso, o sea, no hay ningún... Que nosotros esperábamos que el diablo le ponga algo ahí,
como lo dicen los del Yin Yang, ¿verdad? Los del Yin Yang dicen que todas las cosas buenas siempre tiene algo de oscuro, ¿verdad? Y todo lo oscuro siempre tiene algo de bueno. No, esa es una filosofía rara, es una filosofía que no va con la palabra de Dios, porque completamente, mientras las otras religiones, las hindúes, las chinas y todo, muestran que los dioses o el Dios, las deidades de ellos siempre tienen algo malo, tienen algo bueno, la Biblia muestra categóricamente de que Dios es bueno y nosotros podemos descansar plenamente en esa verdad. La palabra de Dios es la verdad, y si nosotros sabemos de que Dios es bueno, nosotros vamos a vivir mejor. Porque nosotros podemos decir, ¿será que Dios aquí, será que tal vez ya cambió conmigo? Imagínate ese pasaje de Malaquías 3. Ahí Dios estaba hablando en un tiempo donde ya los israelitas habían pasado un montón de cosas, deshonrando al Señor, haciéndoles que el Señor se molestara con ellos y todo, pero el Señor siempre mantuvo su palabra de mantener ahí al pueblo ahí. Y hasta el día de hoy esas promesas siguen vigentes para Israel, porque Pablo dice que mientras solo se ha dado una pausa, dice la palabra del Señor, para que los gentiles alcancemos la salvación, pero cuando el último de los gentiles vaya a ser salvo, dice que va a restaurar a Israel. ¿Cómo lo va a hacer? Puede ser que Israel ahí, algunos dicen en su contexto, dicen, es que Israel aquí se refiere a la iglesia. Bueno, puede ser. O puede ser de que es el Israel literal. O puede ser que Israel ahí es iglesia más los israelitas que creyeron en Cristo. Pero, ¿qué va a hacer? El Señor siempre ha tenido un remanente, siempre ha confirmado su palabra y siempre ha mantenido su palabra, y hasta el día de hoy sigue manteniendo su palabra. Lo que queremos resaltar en esta hora de la mañana es que Él no cambia su parecer. Eso es lo mejor. Es luz. Amén. Dios es luz en sí mismo y está siempre en la luz. En Él no hay ninguna tinieblas, como lo acabamos de escuchar en la carta del apóstol Juan. No solo es fuente de luz natural, o sea, Él no es... Si vemos nosotros en Apocalipsis, Él dice que es el sol de justicia. Amén. Entonces, vemos que el sol es una figura que usa para que nosotros entendamos cómo es que el sol no depende de alguien más para que ilumine, como la luna. En la noche, la luna, si no es el ángulo, no le pega el ángulo, no vemos la luna. Depende de la luz del sol. De lo contrario, no veríamos nosotros la luna si no hubiera un sol. Entonces nosotros sabemos a través de las escrituras que Dios es luz y su fuente es natural, o sea, no depende de nadie más. Él es luz y entonces Amén. En Él solo pueden proceder dones luminosos, y esto ya lo profundizamos un poco más. La luz que ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, que es la palabra de Dios. Los dones perfectos, ¿sí? Por supuesto, eso lo podemos encontrar en Isaías 60, 19, y hay varios textos, pero para poder hablar de esto, o sea, nos llevaría más tiempo y no terminaríamos de hablar en esta mañana. No, tendríamos que tener un programa especial solo para hablar cuando dice Dios es luz. Así es. Entonces, lo maravilloso es que tenemos la seguridad que nos da su palabra de que no podemos nosotros esperar nada malo de Dios, porque Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. En Éxodo 3:14, el yo soy. ¿Te acordás de este pasaje bíblico? Éxodo 3:14. Maravilloso es este texto bíblico. Dios, lo que está diciendo ahí es que Dios es eternamente invariable, ¿verdad? Sí, sí, así es. Cuando Éxodo 3:14 dice, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, dice, me envió a vosotros. Entonces vemos que aquí Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él vive en la eternidad. No es como nosotros que muchas veces decimos, sí voy o sí lo hago.
pero al final No lo hace. cambiamos de parecer. El que dijo sí, ¿Qué tenés contra mí, Felipe? nunca lo hizo. Entonces, Dirá alguien que te está viendo, Pedro. cabal. Bueno, entonces, maravilloso es esta palabra de Dios, cuando nosotros podemos ver que Dios es invariable, Él es eternamente invariable, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Por lo tanto, si Dios es en sí mismo luz, entonces Él es permanentemente perfecto. En Él no podemos nosotros encontrar algún defecto. Él es inmutable, como lo dijimos. Entonces Santiago está expresando por medio del ejemplo de que Dios no se eclipsa nunca. Él nunca lo vamos a ver cambiando de parecer, o vemos en la Biblia muchas veces cuando dice Dios se arrepintió, pero quizás es una mala traducción o el contexto lo define, pero Dios jamás se arrepiente. Pero el contexto lo define. Eso es lo que digo. Él, cuando en su plan maravilloso, en todas las cosas que Él ha propuesto en Cristo, Él nunca va a cambiar. Él nunca se arrepiente. Nunca Jamás. se va a hacer para atrás en cuanto a las promesas que ha dado. Algunas veces hay que entender el contexto de la palabra del Señor, porque hay unas veces dice, y Dios se arrepintió de haber hecho la humanidad. Pero ese arrepentimiento es porque había visto ya a los hombres que se habían corrompido de tal manera pero cuando Dios hizo al hombre, dijo, ¡ah, qué hermoso, qué bello! Y vio que su creación era buena, dice, era buena. Entonces lo dejó porque era bueno, en gran manera. Pero ya en el capítulo 6 encontramos esa expresión, y se arrepintió Dios por haber hecho al hombre, pero por el estado en que estaba el hombre. Génesis 6 estás hablando, hermano. Sí. Génesis Entonces, 6. por el estado que estaba el hombre, dice que se arrepintió Dios, pero no se arrepintió sino por la situación, ¿verdad? Entonces Él quiso una vez más a dar un nuevo comienzo, pero Él no extermina toda la humanidad. Lo que Él quería era un nuevo comienzo, y ahí tendremos que hablar ahí teológicamente lo que significa el arca, lo que significa Moisés ahí, todo, ¿verdad? Que dio la oportunidad, tal y como lo está dando hasta el día de hoy, para que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Ahorita Dios está dando la oportunidad, pero va a llegar el día en que va a restaurar todo el orden, va a restaurar todo. Ahora solo estamos en el plan de salvación, esperando hasta que la última persona alcance la salvación. Así es. Bien, tal vez ya para concluir, porque el tiempo ha avanzado, nosotros a menudo en las escrituras podemos ver la comparación de lo bueno con la luz y lo malo con las tinieblas. Esto siempre lo vamos a encontrar en las escrituras. La luz siempre es bueno, y cuando vemos nosotros tinieblas, no hay nada bueno en las tinieblas. Y hay varios pasajes que presenta a Dios como luz, y dijimos que si la escritura dice luz, sabemos que habla de algo bueno. Por ejemplo, en el Salmo 27:1, cuando el salmista David dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? También habla Isaías 60 del 19 al 22, cuando el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Va a llegar el día en que ya no vamos a necesitar de sol, de luna, cuando estemos en la presencia de Dios, porque Dios mismo lo alumbra con su gloria. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima semana, si el Señor nos lo permite.